Vamos a continuar en esta tarde con el estudio bíblico. Y hace dos sesiones comenzamos con el tema de la claridad de las escrituras, que Dios mediante pues terminaremos en esta tarde. Planteamos este tema de la claridad de las escrituras en 6 puntos. En la primera sesión vimos cómo la Biblia afirma su propia claridad. En la sesión anterior vimos las cualidades morales y espirituales necesarias para una comprensión correcta de la Biblia. También vimos la definición o definimos la claridad de la Biblia, lo que eso significaba, y respondimos la pregunta, ¿por qué algunos entienden mal la Biblia? Y en la sesión de hoy veremos una parte práctica de esta doctrina y lo que implica para nosotros. Y en sexto lugar, pues vamos a ver el papel que tienen los eruditos. Pues vamos a por ello, a por el quinto y el sexto punto de nuestro tema acerca de la claridad de las escrituras. El quinto punto es consecuencia práctica de esta doctrina y lo que implica para nosotros. Y la doctrina de la claridad de la Biblia tiene una aplicación muy importante y a la larga muy motivadora también. Es importante ser conscientes que hay casos doctrinales en que las iglesias o denominaciones no están necesariamente de acuerdo. Y la pregunta que nos surge es, ¿cómo es esto posible? Y este punto de la claridad de las escrituras nos transmite que en donde hay aspectos de desacuerdo doctrinal o ético, como puede ser el bautismo, la predestinación o el gobierno de la iglesia, entre otros, hay dos posibles causas. Por un lado, se puede deber a que estamos buscando hacer afirmaciones en donde la Biblia misma guarda silencio, es decir, que no dice nada al respecto. Y en tales casos debemos de estar más dispuestos a reconocer que Dios no nos ha dado la respuesta a nuestra búsqueda y dar lugar, pues precisamente, a los diferentes puntos de vista que se pueden dar dentro de toda la iglesia del Señor. Como podrían ser, pues, el caso de cuestiones muy prácticas como la forma de evangelizar, estilos de enseñanza de la Biblia o el tamaño apropiado que debe tener una iglesia, etcétera. Por otro lado, es posible que hayamos cometido errores en nuestra interpretación de la Biblia y esto se puede deber a que la información que hemos usado para decidir un asunto de interpretación pues fue incompleto o inexacto. O también que hay alguna deficiencia, por decirlo de alguna manera, personal de nuestra parte, como por ejemplo orgullo personal, codicia, falta de fe, egoísmo eh, e incluso el no dedicar suficiente tiempo a leer y estudiar la Biblia en oración. Pero en ningún caso tenemos la libertad de decir que la enseñanza de la Biblia sobre algún tema es confusa o que no se puede entender correctamente. No debemos de pensar que los desacuerdos persistentes sobre algún tema en toda la historia de la Iglesia quieren decir que no podemos llegar a una conclusión correcta sobre ese tema por nosotros mismos. Más bien, si en nuestra vida pues surge una inquietud genuina respecto a algún tema, pues debemos de acercarnos con toda libertad a la palabra, en oración, pedir ayuda a Dios, acudir a la Biblia, investigarla, estudiarla, creyendo que Dios nos va a ayudar a entenderla de forma correcta. Si a partir de ahí vemos que nos cuesta
que no llegamos, pues podemos pedir ayuda a alguien en la iglesia, a un anciano, al pastor, a un maestro. Y esta verdad debe motivar a todos los creyentes a leer su Biblia diariamente y con deseo. Nunca debemos de dar por sentado, por ejemplo, que solo los que saben griego o hebreo, o solo los pastores o eruditos bíblicos pueden entender correctamente la Biblia. Recuerda que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y que muchos de los creyentes para quienes se escribieron las cartas del Nuevo Testamento no tenían conocimiento del hebreo y tuvieron que leer el Antiguo Testamento en una traducción al griego. Sin embargo, pues aquellos que escribieron el Nuevo Testamento dieron por sentado que estas personas podían leer el Antiguo Testamento, podían entenderlo correctamente, aún sin tener un conocimiento académico del idioma original, que en este caso era el hebreo. Y como creyentes, nunca debemos dejar en las manos de los expertos académicos la tarea de leer, interpretar y entender la Biblia. Debemos de seguir haciéndolo todos los días por nosotros mismos. Es más, aunque reconocemos que ha habido muchos desacuerdos doctrinales a lo largo de la historia de la Iglesia, no podemos dejar de lado o olvidar que en toda la historia de la Iglesia ha habido también una cantidad sorprendente de acuerdos doctrinales respecto a la mayoría de las verdades centrales que recoge la palabra de Dios. Por ejemplo, si hemos tenido la oportunidad de tener comunión con creyentes en otras partes del mundo, te habrás dado cuenta de que donde quiera que encontremos un grupo de creyentes que están viviendo el Evangelio, tenemos en común todas las doctrinas centrales de la fe cristiana. Como me pasó a mí en este fin de semana en la iglesia de Stetchley, en Birmingham. Muchísimas gracias por estar orando por mí y por ese tiempo en el que estamos creando esa relación con la iglesia allí. Pero sea en Inglaterra, sea en Alemania o sea en Corea, podemos darnos cuenta de esta realidad. ¿Y por qué es así? Sin que importe cuál sea la sociedad, la cultura o la afiliación denominacional. Porque en todos los casos hemos estado leyendo y creyendo la misma Biblia. Y sus enseñanzas fundamentales han sido claras para todos. Y esto es importante poderlo tener en cuenta y nos anima precisamente a seguir leyendo, a seguir encontrándonos cada día con la palabra de Dios para descubrir las respuestas a las preguntas que podamos tener también. Y ahora llegamos a nuestro último punto, el papel de los eruditos. Porque con todo esto que acabo de decir, ¿qué papel tienen los eruditos bíblicos o los maestros o los que tienen conocimiento especializado del hebreo para el Antiguo Testamento o del griego para el Nuevo Testamento? ¿O qué papel tienen aquellos que enseñan y que predican? Y claro que tienen un papel, y vamos a resumirlo en por lo menos 4 aspectos. En primer lugar, pueden enseñar la Biblia con claridad y comunicar su contenido a otros, cumpliendo así, pues, el don, el oficio, el ministerio de maestro que se menciona en el Nuevo Testamento. Vamos juntos a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios 4, versículos 11 al 16. Y allí leemos lo siguiente. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición
de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las obras y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Segundo, eh, pueden explorar nuevas esferas de comprensión de las enseñanzas de la Biblia. Y esta exploración muy rara vez incluye la negación de las principales enseñanzas que la Iglesia ha sostenido a través de los siglos. Pero a menudo sí incluye la aplicación de la Biblia a nuevos aspectos de la vida, el responder a preguntas difíciles que han levantado o se han planteado tanto creyentes como no creyentes en cada periodo nuevo de la historia. Y la continua actividad de refinar y hacer más precisa precisamente la comprensión de la Iglesia en cuanto a puntos detallados de interpretación de versículos particulares o asuntos que tienen que ver, o asuntos doctrinales, o asuntos que tienen que ver con la ética. Por ejemplo, sabemos que hace poco pudimos ver la entrevista que le hacía Rubén a Medeli acerca del aborto y también acerca de la eutanasia. Y aunque la Biblia puede no parecer muy grande, es un tesoro rico de sabiduría de Dios que supera en valor a todos los demás libros que jamás se hayan escrito. Y el proceso de relacionar sus diferentes enseñanzas entre sí, resumirlas y aplicarlas a cada nueva generación es una tarea grandemente satisfactoria que jamás quedará completa en este tiempo. Y es una tarea pues que corresponde precisamente a los maestros, aquellos que enseñan, que predican, a los eruditos, como estamos diciendo en esta tarde. Y todo maestro que ama profundamente la palabra de Dios se da cuenta de que en la Biblia hay mucho más de lo que se puede aprender en toda una vida y que siempre estamos aprendiendo. En tercer lugar, hablando pues del papel que tienen los maestros, los eruditos, pues es que pueden defender las enseñanzas de la Biblia contra ataques de parte de otros eruditos o de los que tienen educación técnica especializada. El papel de enseñar la palabra de Dios, pues a veces también incluye corregir falsas enseñanzas y uno debe poder no solo exhortar a otros con la sana doctrina, sino también refutar a los que se oponen, como podemos leer en Tito 1.9 o en 2 de Timoteo 2.25. Humildemente corregir a los adversarios, como también recoge Tito capítulo 2, versículos 7 al 8. Te animo a que los puedas apuntar y a que los puedas leer en casa. Y todo esto es porque a veces los que atacan las enseñanzas bíblicas tienen pues educación especializada, conocimiento técnico en cuestiones históricas, lingüísticas o relacionadas con la filosofía y usan pues todo eso para lanzar ataques pues bastante específicos contra las enseñanzas de la Biblia. Y en tales casos pues creyentes formados, capacitados en esas áreas similares pueden usar pues su educación, su capacidad para entender y responder a tales ataques. Y esa formación y capacitación también es muy útil para responder a las falsas enseñanzas, pues también de sectas
o de falsas religiones. Y esto no quiere decir que los creyentes sin capacitación especializada no puedan responder a la enseñanza errónea o falsa, porque la mayoría de la enseñanza errónea se puede refutar claramente eh, mm, basándonos en el conocimiento de la Biblia en nuestro propio idioma, teniendo una actitud de oración y de estudio de la misma. Sino más bien que los puntos técnicos en la argumentación, pues los pueden contestar bien, pues también los que tienen destreza en esos campos, en esos aspectos técnicos que se traen a discusión. Y continuando ahora, en cuarto lugar, acerca del papel que tienen los maestros y los eruditos, pues es que pueden complementar el estudio de la Biblia para beneficio de la iglesia. Los maestros a menudo tienen educación que los capacita para relacionar las enseñanzas de la Biblia pues con la historia de la iglesia, con el contexto actual, eh, para hacer una interpretación de la Biblia más precisa, para ver un significado más, de alguna manera, más aplicado y vivido y relacionado con la cultura en que fue escrito todo aquello en ese momento. Pues muy bien, estas cuatro funciones que vemos acerca de los maestros, de los eruditos, benefician a la iglesia como un todo. Todos los creyentes debemos de estar agradecidos a los que realizan esta labor. Y como decía al principio, pues en esta tarde terminamos precisamente este tema acerca de la claridad de las escrituras. Y les animo que como resumen de este tema de la claridad de las escrituras puedan memorizar Deuteronomio 6, 6 y 7. Sabemos que encontramos Deuteronomio en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y si nos vamos allí al capítulo 6, versículos 6 al 7, pues encontramos estos versículos, que les animo a que los podamos memorizar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6 al 7. Y el próximo jueves comenzaremos con la necesidad de las escrituras, respondiendo pues preguntas como ¿para qué es necesaria la Biblia y cuánto podemos saber de Dios sin la Biblia? Pues muchas gracias por acompañarme hasta aquí y despedimos también pues este estudio bíblico, este encuentro del jueves 6 de noviembre. Que el Señor te guarde y que tengas un final de día muy bendecido.